Muy bien, recibimos ahora a Martín Ostolaza, un consultor político titular de Innova. Bueno, el trabajo de relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. No, siempre hay alguna sorpresa, pero en líneas generales estaba lo grueso, depende de las categorías, estaba en lo previsto. Les decía fuera de cámara que cuando al otro día las encuestas no son noticias, porque las encuestas estuvieron más acertadas que erradas, porque si no ya es un cliché del día después de las elecciones. Si las elecciones representan sorpresas, caer con las encuestas así en plural fallaron. En este caso hoy no somos noticia, así que quiere decir que sí, que anduvieron bien. Fundamentalmente en el plano del gobernador, que se presuponía una diferencia muy amplia por sobre el segundo. La diferencia que se presuponía era de 20 puntos, como casi terminó sucediendo, 19, 20 puntos. Se presuponía que entre el segundo y el quinto la diferencia iba a ser muy menor. Lo que resultaba dificultoso era ver cómo se iba a escalonar esas posiciones entre el 2 y el quinto. Eso en el plano provincial. Se presuponía también que el peronismo iba a estar alrededor de los 25 puntos. Lo que sí resultó sorprendente fue la gran diferencia de Monteverde a Lewandowski, que tiene explicaciones que escapan a una investigación, salvo que esté haciendo una investigación tracking diario, incluso el día de la elección, pero las explicaciones son más de índole política que de índole de medición. Me parece que ahí se explica por una cuestión básicamente que la estructura del peronismo pudo trabajar y movilizar el voto con mayor fuerza que en el caso de Lewandowski. Una de las explicaciones también se da por Lewandowski. En el caso de Lewandowski, donde tuvo intendentes afines, como en el caso de Funes y Reconquista, hizo buenas elecciones ganando a Monteverde. En el caso donde eso no tuvo Lewandowski, prácticamente Monteverde le ganó a lo ancho y a lo largo de toda la provincia. En el plano departamental se presuponía también una elección pareja entre Aleart y Ciro Seixas. Al principio parecía que Aleart le ganaba con facilidad, después había cierta presunción de paridad. Terminó ganando Aleart, no abrumadoramente, pero sí ganando por una diferencia de 4 o 5 puntos aproximadamente. En el otro caso de la segunda interna, el segundo pelotón de interna, que era Martínez contra Santa Croce, también, digamos, la ventaja siempre la tuvo en líneas generales Germán Martínez, también, por esto mismo que le pasó. Por aparato que se le llama. Por aparato, por movilización, por básicamente gente pidiendo tu voto. Y en el plano local creo que fue lo más, en líneas generales, los más acertado en el plano rosarino, digamos, donde en el nombre por nombre era Juan Pedro el que iba a triunfar, segundo Monteverde, tercero Lavairú y cuarto ya ahí un pelotón de 3 o 4 candidatos, Zuckerman, Cavatorta, Gavira, que bueno, era difícil ahí, pero una paridad que después se termina ordenando. Eso también estaba bastante anticipado. Sí, y después bastante anticipado cierta paridad de frentes que resultaba una incógnita cómo iban a terminar ordenándose. Sí, Unidos iba a tener dificultad para ser el frente más votado, pero bueno, no se sabía si el peronismo, por la suma de lo que iban a aportar los que competían adentro del frente de Monteverde, iban a hacer que esa alianza superara a la Libertad Avanza, cosa que terminó sucediendo. ¿Y qué factores tallan para Unidos, que hace una buena elección, pero con una baja de cantidad de votos en contraste con el resto de la provincia, los departamentos, Rosario, la capital provincial? ¿Qué puede haber tallado en esta decisión? Parece que Rosario, de alguna manera, hace que haya una competencia, al menos en el plano provincial, de candidatos rosarinos, que a su vez agrega a una fortaleza del peronismo propia del departamento. El departamento de Rosario es un departamento que le asegura al peronismo
un piso de votos por lo general mayor a lo que le aseguran otros departamentos, salvo, no sé, San Lorenzo y algún que otro departamento, pero si no, tal vez el departamento Rosario sea uno de los puntos más fuertes del peronismo. Eso hace que la diferencia haya sido más exigua entre el gobernador y sus rivales. Y en la capital, tal vez más que el peronismo, porque en definitiva los tres candidatos del peronismo eran rosarinos, que en la capital tenían un nivel de conocimiento y una intención de voto bastante menor, cosa que terminó resultando. Bueno, ahí me parece que sectores más conservadores se sienten también, le dan mayor, de alguna manera, posibilidades a Granata, que lo que terminó también, nosotros teníamos a Granata bien parada en la capital, y teníamos a la locomotora Olivera también bien parada en la capital, que es donde se explica fundamentalmente su hazaña. Y que indudablemente va a ser un factor de negociación clave para el oficialismo en la próxima convención constituyente, ¿no? Sin duda, sin duda. Cuando ustedes hacen la lectura de la elección de Puyaro en Rosario, y paradójicamente en Rosario Capital no tuvo la diferencia que obtuvo en el resto de la provincia, ¿ustedes lo vinculan, lo linkean con que a lo mejor no se puso en valor el tema de la seguridad o por parte de Rosarino, o no tiene nada que ver? No, porque eso lo tenemos bastante bien medido y más en Rosario que en la capital, pero también en la capital hay buena aceptación a los cambios en materia de seguridad que tuvo el gobierno provincial. Digo, cuando uno pregunta si las medidas de seguridad son mejores, si usted está mejor, está igual de mal, está igual de bien, digamos, preguntas con ese tipo de opciones, cómo cree que Puyaro asumió la seguridad mejoró, acuerdo o desacuerdo, digamos, hay distintos indicadores que hacen que son altamente positivos, digo, para al gobierno. No quiere decir que la respuesta positiva sea mayor que la negativa, a veces sí, a veces no, va variando, obviamente, hay un episodio y moviliza y hay que seguirlo con bastante frecuencia para ver una estabilidad en eso. Pero sí hay una aceptación de no menos del 45% de las políticas de seguridad. Me parece que se explica más por la oferta electoral y la competitividad electoral en esos lugares puntuales que por una evaluación de gestión o de políticas públicas hacia el gobierno provincial. O sea que es un error de análisis cuando se dice Puyaro perdió 500.000 votos con respecto a la última elección cuando ganó para gobernador. Ese análisis se hace si se compara las generales del 2023. Si se compara PASO 2023, donde estaba la interna, no hay casi pérdida electoral de PASO, y esto es una elección atípica. Claro. Que digamos, la invitación electoral de origen es una PASO legislativa con el agregado atípico de la convencional. Entonces, y si uno ve lo que sucedió en términos de clima electoral, de participación, etcétera, tuvo más componentes legislativos que ejecutivos. Entonces, comparar, yo no digo que esté mal, lo que digo es que hay que al menos ser más cauteloso a la hora de la comparación directa con una elección generales a gobernador, cuando esto no tuvo formalmente ni por políticamente, en términos de lo que generó, componentes de ejecutivo. El único componente ejecutivo son el peso de los nombres, claro, que eso le da un aire de ejecutividad. Ahora, el motivo del voto, la convocatoria era una PASO distrital, legislativa, con el agregado de lo convencional, que no tenía paso la convencional, pero que no terminó generando demasiado interés, atractividad, movilización. Se dijo que el peronismo en esta elección de ayer también era como que jugaba una interna a cielo abierto, ¿no?, respecto del futuro liderazgo. A la luz de los resultados, con el desempeño de Juan Monteverde, ¿puede ser una figura que encarne lo que es la recuperación del PJ desde 2023? Es prematuro, sí, lo que creo que derramó algo en el peronismo que hasta el sábado era incierto y era una incógnita. Me parece que le permitió
en algún punto al panperonismo, recuperar cierta energía, fundamentalmente apoyado en él, en Corsalini, que en definitiva fueron las dos figuras de ese espacio con visibilidad política para cargarse la elección. Si uno ve cómo se movilizaron los principales integrantes de esa lista, fundamentalmente Giuliano y Rodenas, tuvieron una participación muy menor públicamente en la campaña. Me parece que, sumado a Rosario, hacer el frente de concejales más votado, le permite al peronismo recuperar un poco de oxígeno. Hubiese sido un gran problema para el peronismo formal, institucional, partidario, perder con Lewandowski. Ahora el problema lo tiene Lewandowski en ese caso. Pero bueno, al menos le permite un poco de aire, un poco de... Se tonifica. De espíritu que le implique de ahora en más ir a... También, más allá de lo que sucedió, el peronismo también no dejó de perder 13 de sus 19 departamentos. Bueno, en realidad hay otros departamentos que tampoco los ganó, que los ganó la Libertad Avanza. Entonces hay que ver todo el vaso como para sacar un análisis un poco más completo. ¿Qué lectura hacen de la cantidad de votantes? La cantidad de votantes está claro que fue baja, pero si uno ve la curva es descendente. No es que punto más, punto menos, a lo mejor rompió un descenso un poquito mayor, porcentualmente hablando, esta elección. Pero está claro que la curva viene en caída de participación. O sea que esto reconfirma algo que viene sucediendo sistemáticamente elección tras elección, fundamentalmente en el plano de las elecciones legislativas. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, nosotros seguimos en Hora Política.